Hola a todos, vamos a comenzar con esta nueva clase en la que vamos a ver un tipo de árboles particulares que se conoce como árboles binarios de búsqueda. En la sesión pasada ya habíamos visto qué son los árboles generales. A partir de los árboles generales tenemos un subconjunto de árboles que se conoce como árboles binarios. Ahora, estos árboles binarios tienen a su vez otro subconjunto que es otro tipo de árboles. Este tipo de árboles se conocen como árboles binarios de búsqueda. Y este tipo de árboles cuentan con la característica de que todos los elementos que están almacenados dentro de esta estructura van a estar ordenados por pesos o también lo podemos ordenar por claves, que es básicamente un identificador que le vamos a dar a cada uno de los nodos. Entonces, en la definición formal de un árbol binario de búsqueda, vamos a decir que estos árboles van a cumplir tres propiedades por cada uno de sus nodos. Vamos a ver en principio cómo se van a comportar estas propiedades y a partir de eso vamos a ver cómo va a funcionar el orden de cada uno de sus elementos. Vamos a decir que tenemos un conjunto S cuyos elementos únicos tienen una relación de orden. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, básicamente quiere decir que todos los elementos que estén dentro del conjunto S van a ser comparables. Voy a poder compararlos entre ellos, de tal forma que yo voy a saber si un elemento del conjunto S es mayor o menor a otro elemento del conjunto S. También voy a poder saber si dos elementos que yo tome del conjunto S son iguales, ¿ok? Entonces, voy a tomar dos elementos que estén dentro del conjunto S y voy a compararlos. Voy a saber cuál de ellos es mayor, cuál de ellos es menor o si son iguales. Básicamente, eso es lo que tenemos en la definición de nuestro conjunto S. Una vez que ya sabemos cómo se comporta nuestro conjunto S, cómo son los elementos, vamos a decir que un árbol binario de búsqueda para el conjunto S es un árbol binario propio de T, tal que para cada uno de los nodos internos de P se cumplen tres condiciones. Básicamente es que cada uno de los nodos que estén dentro de mi árbol T van a estar almacenando un elemento del subconjunto S y todos esos nodos deben de cumplir tres propiedades. Ok, vamos a decir que el nodo P está almacenando un elemento de S. Ok, ese elemento que está almacenado lo vamos a denotar como E de P. Luego vamos a decir que los elementos almacenados en el subárbol izquierdo de P son menores a E de P. ¿Qué quiere decir? Básicamente que si yo tomo cualquier nodo que esté en el subárbol izquierdo del nodo actual y si tomo su EDP, es decir, el valor que está almacenado ahí, tiene que ser menor a este valor, a EDP, que es el valor que está almacenado dentro del nodo actual. Entonces, todas las claves o pesos de los nodos que estén en el subárbol izquierdo siempre van a ser menores al nodo actual. Mismo caso para los nodos que estén en el subárbol derecho. Vamos a decir que los elementos almacenados en el subárbol derecho de P siempre son mayores a E de P. Entonces, cualquier nodo que yo tome, su clave o su peso siempre va a ser mayor a la del nodo actual con el que estemos comparando. Entonces, un árbol binario de búsqueda se va a ver más o menos como esto. Noten que cada uno cuenta con claves o pesos, que en este caso son de tipo entero. Pero aquí es importante mencionar que no solamente podemos hacer nodos que tengan sus claves enteras, podemos ponerle cualquier tipo de datos básicamente. Para este ejemplo vamos a compararlo con enteros. Entonces, este numerito corresponde a la clave o al peso de estos nodos. Entonces, si se dan cuenta, estos nodos van a estar almacenados cumpliendo las reglas anteriores. Es decir, todas las claves que estén dentro del subárbol izquierdo, tomando como base el nodo raíz, todas estas claves van a ser menores a la clave que está dentro del nodo actual. Entonces 15 es mayor a 8, es mayor a 3, es mayor a 14. Entonces está cumpliendo esa propiedad. Todos los valores o las claves del subárbol izquierdo son menores a las del nodo actual. Y esto mismo se va a cumplir para el
subárbol derecho. Todas las claves que estén en el subárbol derecho van a ser mayores a la clave del nodo actual. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el 15 y esto es menor a 20 y es menor a su vez de 26. Estas reglas, noten que no solamente se cumplen para el nodo raíz, sino que se cumplen exactamente estas tres reglas para todos los nodos. Entonces, si yo me posiciono en este nodo, se deben cumplir esas reglas. Si yo tomo este como base, se cumplen esas reglas. Y cualquier nodo que yo tome, básicamente, tiene que cumplir esas reglas. Ok, entonces comencemos a ver las operaciones de esta nueva estructura. Tenemos en principio el método retrieve, que lo que hace es recibir un parámetro y este parámetro es la clave del objeto que queremos obtener. Entonces, antes de comenzar a ver su funcionamiento, vamos a comenzar a definir estas operaciones dentro de un TDA. Ok, entonces vamos a Visual Studio. Voy a crear un nuevo directorio que va a ser el número 8 en este caso. Y lo voy a llamar árboles binarios de búsqueda. Dentro de este directorio voy a crear un nuevo archivo que lo voy a llamar TDA Binary Search Tree. Ok, entonces esto va a ser una interfaz. Y vamos a documentarla. Recuerden que siempre es muy buena práctica documentar nuestras clases, nuestras interfaces y básicamente todos nuestros archivos. Entonces, esta es una interfaz que define las operaciones de un árbol binario de búsqueda. Vamos a poner el autor, la versión, vamos a decir que es la 0.1 de octubre del 2022 y vamos a poner una etiqueta since desde el laboratorio de estructuras de datos del semestre 2023-1. Ok, ya lo tenemos. Entonces, el primer método que se nos presenta es el método retrieve. Básicamente, el método retrieve es como un método get para otras estructuras. Lo que hace es que nosotros le vamos a pasar una clave y a partir de esta clave me va a regresar el elemento que esté asociado a esa clave. Es decir, el valor que esté almacenado dentro de ese nodo. Ok, entonces vamos a documentarlo. Tenemos el método retrieve que lo que hace es obtener un elemento del árbol a partir de una clave. Ok, habíamos comentado que necesitamos un parámetro. Este parámetro tiene que ser la clave. Aquí noten que esta interfaz va a trabajar con objetos genéricos. Entonces vamos a definirlo aquí. Aquí vamos a trabajar con dos objetos genéricos. El primer objeto genérico va a asociarse a la clave con la que vamos a trabajar. Recuerden que esta clave puede ser enteros, pueden ser doubles, pueden ser incluso strings o cualquier tipo de datos comparable. Ahora, esto es súper importante. Estas claves o este tipo de objetos tienen que ser comparables entre sí. Entonces, vamos a decir que vamos a tener un genérico K, pero este debe cumplir la condición de que tiene que ser comparable. Entonces vamos a decir que este objeto, el objeto K, extiende a la clase comparable, porque la clase comparable nos da un método que justamente nos permite comparar dos objetos, no necesariamente enteros. Entonces la clase comparable nos sirve bastante bien. Ahora necesitamos otro genérico. El otro genérico va a corresponder al tipo de datos que van a estar almacenados en esta parte. Entonces vamos a decir que vamos a necesitar un genérico T. Ese no tiene restricciones. Entonces así se va a ver la definición de nuestra interfaz. Ok, entonces vamos a recibir para este método un parámetro que va a corresponder a la clave. Entonces vamos a llamarlo K. La clave
del nodo a obtener. Bueno, la clave del elemento. La clave asociada al elemento a obtener. Y noten que va a regresar un valor que es el objeto asociado a la clave K. O null si no existe. Es decir, que nos pasen una clave. En este ejemplo nos podrían pasar el 16. Y notan que no existe un nodo que esté asociado a un 16. Entonces, en esos casos vamos a regresar a null. Es decir, que no existe ese elemento dentro de nuestro árbol. Ok, entonces vamos a comenzar a definirlo. Este método lo vamos a definir como público. Nos va a regresar un objeto. Es lo que estamos diciendo aquí. Y noten que este objeto es algo de tipo T. Ok, la T es la que estamos asociando a los elementos que va a almacenar el nodo. Entonces va a regresar algo que es de tipo T. El método se llama retrieve. Y está recibiendo únicamente un parámetro que corresponde a la clave. Noten que la clave es un objeto de tipo K. Entonces vamos a recibir una K que se va a llamar K. Ok, entonces hasta este momento ya tenemos la primera definición del primer método que vamos a usar en los árboles binarios de búsqueda. Ahora vamos a ver cómo funciona este método y cómo es que lo vamos a implementar. Ok, lo primero que vamos a hacer es posicionarnos en la raíz de nuestro árbol. Una vez que estamos en la raíz, vamos a comparar cómo es esta clave del nodo actual con la clave que nos están pasando como parámetro. Lo primero que tenemos que verificar es si esta clave que está pasando como parámetro es igual a la clave del nodo actual. Si es igual, entonces ya encontramos el nodo que queremos y únicamente basta con regresar el valor. Si no es igual, hay que ver cómo es esta clave del parámetro respecto a la clave del nodo actual. Entonces, recuerden que estos árboles están ordenados. Del lado derecho, del subárbol derecho, siempre están los mayores. Y en el subárbol izquierdo, siempre están los menores. Entonces, si este 14 es mayor, busco del lado derecho. Si este 14 es menor a la clave del nodo actual, entonces voy a buscar del lado izquierdo. Resulta que en este caso, 14 es menor a 15. Si es menor a 15, entonces pues no me sirve de nada buscar en estos nodos, porque sé que del lado derecho pues no se encuentran esos valores o el valor de la clave que estoy buscando. Entonces lo que voy a hacer es posicionarme o moverme al hijo izquierdo. Y hago exactamente los mismos pasos. Pregunto si este valor que está pasando como parámetro es igual a la clave. Si es igual, entonces ya encontré el valor y lo regreso. Si no es igual, hay que ver cómo es este 14 respecto a esta clave. Resulta que el 14 en este caso es mayor. Entonces, en lugar de buscar en los izquierdos, ahora me posiciono a los derechos. Y noten que si yo verifico esas mismas condiciones, resulta que este nodo cuenta con la clave que está pasando como parámetro. Entonces ya encontré el nodo que está asociado a esta clave. Únicamente basta con regresar el elemento que está almacenado en este nodo. Entonces así es como funciona el método retrieve. Únicamente nos vamos a estar moviendo entre nodos y una vez que llegamos al nodo que estamos buscando o llegamos a un nodo nulo, regresamos el elemento que está asociado al nodo o null respectivamente. Entonces, básicamente así es como funciona el método retrieve. Ya lo tenemos definido. Vamos a ver el siguiente método. El siguiente método se llama insert. Este método noten que recibe dos parámetros. Está recibiendo el objeto que va a almacenar el nodo y la clave que va a estar asociada a ese nodo. ¿Ok? Entonces, nuevamente, vamos a definir este método, que lo que permite hacer es insertar un nuevo elemento con una clave. Vamos a recibir dos parámetros. El primer parámetro que vamos a recibir lo vamos a llamar T, que es el objeto a almacenar en el nodo. O bueno, podría ser el objeto a insertar, creo que suena mejor. Y también necesitamos una clave K, que es la clave asociada al objeto T.
Este método no nos va a regresar ningún valor, entonces lo podemos finalizar hasta ahí. Vamos a comenzar a definirlo. Este método va a ser público, no va a regresar ningún valor, lo llamamos insert y está recibiendo dos parámetros. El primer parámetro, noten que que es el objeto que va a almacenar. Este objeto T en particular es un objeto de tipo T. Entonces vamos a decir que esto es algo de tipo T y que lo estamos llamando T. Y a su vez necesitamos la clave que está asociada a ese objeto. En particular las claves habíamos dicho que son objetos de tipo K. Entonces pues ahí lo tenemos. Ya está definido nuestro método. Ahora vamos a ver cómo funciona este método. Básicamente la función de este método es muy similar al retrieve. Vamos a posicionarnos en el nodo raíz y a partir de este nodo raíz vamos a hacer verificaciones respecto a las claves. La clave que nos están pasando como parámetro y la clave del nodo actual. Ok, entonces vamos a ver si esta clave es mayor o menor a la clave del nodo actual, que en este caso estamos comenzando siempre por la raíz. Entonces, 17 es mayor a 15. En este caso se cumple esa condición. Si es mayor a 15, entonces significa que tenemos que movernos al subárbol derecho. Entonces vamos a posicionarnos en este nodo y ahora este es nuestro nodo actual. Nuevamente vamos a hacer esas condiciones. 17 es mayor a 20. Pues resulta que en este caso no. Eso significa que entonces 17 es menor a 20. Y noten que aquí este nodo tiene un hijo izquierdo que es igual a null. Cuando encontramos un hijo que ya es igual a null, entonces ahí es justamente donde tenemos que insertar este valor. Es buscarle un espacio y este valor que estamos insertando se va a insertar como una hoja de nuestro árbol. Entonces vamos a llegar hasta un espacio vacío donde tengamos un null y ahí es justamente donde vamos a insertar este valor. Entonces vamos a crear un nuevo nodo que va a tener clave 17, va a estar almacenando este valor y va a ser hijo izquierdo de este nodo actual. Entonces ahí ya lo tenemos y noten que al momento de insertarlo estamos cumpliendo todas las condiciones que teníamos anteriormente y hasta ahí terminaría la inserción y básicamente la implementación de nuestro método. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos un objeto que es la f y va a estar asociada a la clave 19. Entonces vamos a posicionarnos en la raíz. Vamos a ver cómo es esta clave que nos están pasando como parámetro respecto a la clave que está dentro del nodo actual. 19 es mayor a 15. En este caso se cumple esa condición. Entonces vamos a movernos al subárbol derecho. Luego 19 es mayor a 20. No se cumple esta condición. Eso quiere decir que 19 es menor a 20. Entonces nos tenemos que mover al subárbol izquierdo. 19 es mayor a 17. Sí. Ok. Entonces nos tendríamos que mover al subárbol derecho. Pero noten que en este caso el subárbol derecho no existe, es igual a null. Si es igual a null, entonces ya encontramos la posición donde tenemos que insertar este nuevo elemento. Entonces vamos a crear un nodo que va a contener la f como elemento y esta f va a estar asociada a la clave 19. Entonces vamos a crear ese nuevo nodo y vamos a hacer un cambio de referencias para que el nodo actual tenga como hijo derecho ese nodo nuevo que estamos creando. ¿Ok? Y hasta ese momento ya tenemos insertado este nuevo elemento. Ok, vamos a pasar a un nuevo método que es remove. Lo que hace es eliminar un elemento a partir de su clave. Entonces, primero vamos a documentarlo. Tenemos el método remove, que lo que permite es remover un elemento del árbol a partir de una clave. Entonces, noten que el método remove únicamente está recibiendo un solo parámetro. Solo necesitamos la clave del nodo para poder eliminarlo. Entonces, vamos a recibir una K que es la clave del nodo a eliminar. Y vamos a regresar el objeto eliminado. O null si no existe
algún elemento con clave K, ¿ok? Porque nos pueden pasar una clave, por ejemplo aquí nos pueden pasar el 50 y noten que el 50 no existe, entonces en ese caso no habría nada que regresar y regresamos null, pero si sí existe vamos a regresar el elemento que está asociado a esa clave. Entonces vamos a comenzar a escribirlo, este método va a ser público, noten que está regresando un objeto, el objeto es de tipo T y lo llamamos remove. Y está recibiendo un solo parámetro. Este parámetro es una clave. Y habíamos dicho que las claves son objetos de tipo K. Entonces esto va a ser algo de tipo K, que lo estamos llamando K. Y listo, ya tenemos la definición de nuestro método, ya sabemos lo que hace. Ahora vamos a ver cómo lo hace. En el método remove tenemos tres opciones o tres casos en las que podemos eliminar un nodo. El primer caso es cuando el nodo tiene dos hijos. El segundo caso es cuando el nodo no tiene ningún hijo. Y el tercer caso es cuando el nodo tiene o un hijo izquierdo o un hijo derecho. Noten que aquí el elemento que queremos eliminar es el 20. Cumple con el primer caso, que es un nodo que tiene dos hijos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar en qué posición vamos a comenzar la eliminación. Únicamente vamos a tener referencia en el nodo raíz, entonces a partir de aquí vamos a comenzar a buscar este elemento para poder eliminarlo. Y pues como lo habrán visto en los métodos anteriores, la estrategia es exactamente la misma. Vamos a comenzar a comparar las claves para ver si nos movemos hacia el hijo izquierdo o nos movemos hacia el hijo derecho. Y eso lo hacemos a partir de las comparaciones para saber cómo son estas claves entre sí. Entonces, vamos a hacernos la primera pregunta. Este nodo es igual, bueno, la clave de este nodo es igual a la clave de este nodo que tenemos actualmente. Si es igual, entonces ya encontramos el elemento que queremos eliminar. Si no es igual, hay que ver cómo es ese elemento para saber si nos movemos al hijo izquierdo o al derecho. Resulta que el 20 en este caso es mayor a la clave del nodo actual. Si es mayor, entonces tenemos que movernos al subárbol derecho, como en este caso. Y hacemos estas tres preguntas nuevamente. El nodo que está pasando el valor que está pasando como parámetro es igual a la clave del nodo actual. En este caso sí se cumple esa condición, entonces ya encontramos el elemento que queremos eliminar. Una vez que lo encontramos, en el caso para cuando el nodo tiene dos hijos, podemos hacer dos cosas. La primera cosa que podemos hacer es encontrar al mayor de los nodos menores. Otra cosa que podemos hacer es encontrar al menor de los nodos mayores. ¿Ok? Entonces, eso ya es al gusto del cliente, como les guste programarlo, como se sientan mejor. Pero en este caso, para el ejemplo, voy a tomar al mayor de los menores. Resulta que los menores de este nodo son los que están en el subárbol izquierdo, ¿no? Entonces, sabemos que por las propiedades de un árbol binario de búsqueda, todos aquellos nodos que están en el subárbol izquierdo van a contar con una clave menor al nodo actual. Entonces voy a tomar los menores y de estos menores voy a encontrar al mayor. El mayor siempre es el elemento que se encuentra hasta la derecha. Noten que aquí, por ejemplo en este árbol general, el mayor siempre se encuentra hasta la derecha. Porque sabemos que a la derecha siempre está el nodo mayor. Entonces nos posicionamos comenzamos de la raíz del nodo actual que nos estén pasando. Comenzamos a hacer saltos hasta la derecha hasta llegar a un punto en el que un nodo ya no tenga hijo derecho. Si ya no tiene hijo derecho, entonces él es el mayor. Si nosotros tomamos este nodo como referencia y nos comenzamos a mover a su nodo derecho, vamos a llegar a un momento en el que este nodo ya no va a tener un hijo derecho, entonces él es el mayor. Una vez que ubicamos al mayor de los menores, lo vamos a seleccionar. Y una vez que lo seleccionamos, vamos a hacer una copia de esta información en el nodo actual. Es decir, este 19 con esta F la vamos a pasar para acá. Y pues ahí lo tenemos. Ahora noten que este nodo ya se volvió una hoja. Y este es el caso
para cuando tenemos que eliminar un nodo que no tiene hijos. ¿Ok? Entonces este nodo lo eliminamos recursivamente porque puede que sí tenga más hijos, ¿no? Entonces este nodo lo vamos a eliminar recursivamente. En este caso, al momento de hacerlo recursivamente, vamos a caer en el caso en el que este nodo cuenta con 0 hijos, es decir, que es una hoja. Y si es una hoja, entonces basta con quitar la referencia de su padre. Si nosotros quitamos la referencia de su padre, pues entonces se elimina, perdemos esa referencia y este elemento ya queda eliminado. Únicamente bastaría regresar el elemento que estaba asociado a este nodo, que sería la F, ¿no? Entonces, pues ahí lo tenemos. Bueno, en este caso sí, teníamos que regresar la Z. Este sería el valor que tenemos que regresar al invocar el método remove con clave 20 dentro de este árbol. Tendría que regresar Z. Entonces, así sería la eliminación para el caso cuando el nodo que queremos eliminar tiene 2 hijos. Ok, vamos a eliminar en este caso el 15, que nuevamente es un nodo que tiene 2 hijos, únicamente para reforzar este ejemplo, que creo que es uno de los más complicados. Entonces, como habíamos comentado, seleccionamos nuestra raíz, verificamos si es el nodo que queremos eliminar. En este caso, efectivamente es el nodo que queremos eliminar. Entonces, vamos a ubicar al mayor de los menores, porque es un nodo que cuenta con 2 hijos. Entonces, ubicamos al menor de los mayores, que en este caso sería este. ¿Ok? Entonces, una vez que lo ubicamos, vamos a comparar, bueno, más bien vamos a tomar estos valores y los vamos a pasar al nodo actual. Y ya quedó. Ahora eliminamos recursivamente este nodo, que nuevamente cae en el caso en el que es una hoja, es decir, un nodo que no tiene ni hijo izquierdo y tampoco tiene hijo derecho, entonces basta con quitar la referencia de su padre. Y nuevamente ese nodo ya queda eliminado. Vamos a eliminar ahora el 19. Noten que el 19 ahora es el caso en el que queremos eliminar un nodo que no cuenta con ningún hijo, que de hecho son casos que ya vimos anteriormente. Entonces, nos posicionamos aquí, verificamos si es el que queremos eliminar. En este caso no, pero resulta que el 19 es mayor al 15, entonces nos tenemos que mover al nodo derecho, al hijo derecho. Y ahí lo tenemos. Ahora, la clave de este nodo es igual a la clave que nos están pasando como parámetro. En este caso no, pero es menor. Entonces nos movemos al subárbol izquierdo. Nuevamente, esta clave que está pasando como parámetro es igual a la clave del nodo actual. En este caso no se cumple esa condición. Entonces verificamos cómo es esa clave respecto al nodo actual. En este caso 19 es mayor a 17, entonces nos movemos al subárbol derecho. Y ya lo tenemos. Resulta que 19 ahora sí es el nodo o la clave del nodo que estamos buscando. Es el caso en el que este nodo no tiene ni hijo izquierdo y tampoco tiene hijo derecho, entonces basta con quitar la referencia de su padre. Y finalmente vamos a ver el caso cuando el nodo que queremos eliminar es un nodo que tiene o hijo izquierdo o hijo derecho. Nuevamente nos posicionamos en la raíz. El valor de la clave de la raíz es igual al valor que nos están pasando como parámetro. En este caso no. Entonces, ¿cómo es ese valor? Pues resulta que este valor que está pasando como parámetro es menor. Entonces nos movemos al subárbol izquierdo. Y ahí lo tenemos. Nuevamente, el valor del nodo actual, bueno, la clave del valor del nodo actual es igual a la clave que nos pasan como parámetro. En este caso ya se cumple esa condición. Entonces hay que verificar una cosa. Si el nodo que estamos teniendo cuenta con hijo izquierdo o cuenta con hijo derecho, para el caso cuando únicamente tiene un solo hijo. Ok, en este caso el nodo que no es nulo es el izquierdo. Entonces basta con que el nodo abuelo, o bueno, el nodo padre del actual, haga un cambio de referencias para que en lugar de que esté apuntando ahora esté apuntando al hijo que sí existe.
que al momento de hacer ese cambio de referencias, nosotros estamos perdiendo ya este nodo, de tal forma que ya lo estaríamos eliminando. Entonces solamente es hacer un cambio de referencias con el con el padre del nodo actual y hacer el cambio de referencias a su nodo izquierdo o al nodo derecho, dependiendo de cuál es el que existe. Entonces básicamente eso hace el método remove. Y como les comentaba, tenemos 3 casos. Si el nodo que queremos eliminar no tiene hijos, es decir, es una hoja, ese es el caso más sencillo porque únicamente es hacer un cambio de referencias a null. Si el nodo que queremos eliminar tiene 2 hijos, en este caso recuerden que podemos encontrar el nodo y a partir de ese nodo encontrar al mayor de los menores o encontrar al menor de los mayores, hacer un cambio de valores, copiar los valores que están en esos nodos y después eliminar recursivamente a ese otro nodo. Entonces esa sería la estrategia para poder eliminar cuando tiene 2 hijos. Y cuando tiene un solo hijo hay que ver cuál de esos hijos existe para poder reemplazar por el nodo izquierdo o por el nodo derecho, dependiendo de cuál es el que exista. Entonces básicamente esos son los 3 métodos que necesitamos, los más importantes. También tenemos como auxiliar un findMin, que lo que hace es recibir un nodo y este método nos va a servir para poder implementar la eliminación. Entonces aquí vamos a tener un findMin, que lo que hace es recibir un nodo y este nodo que está recibiendo es a partir de donde va a comenzar a encontrar el mínimo. Aquí en este caso le estábamos pasando el nodo raíz y el mínimo siempre se va a encontrar en el lado izquierdo. Entonces vamos a estar moviéndonos entre nodos hacia el izquierdo, el izquierdo y el izquierdo hasta que llegue un momento que lleguemos a un nodo que no tenga un hijo izquierdo. Si no tiene hijo izquierdo, entonces ese es el valor que estamos buscando. Entonces nuevamente en la raíz nos posicionamos en el hijo izquierdo. Después si existe hijo izquierdo nos posicionamos en él. Si existe hijo izquierdo nos posicionamos en él. En este caso no existe un hijo izquierdo. Entonces este es el valor que estamos buscando. Entonces ese sería el nodo que regresaríamos. Y va a suceder lo mismo si nosotros tomamos como referencia cualquier otro nodo. Por ejemplo este. Queremos encontrar su mínimo. Entonces nos posicionamos aquí. ¿Tiene un hijo izquierdo? Efectivamente, entonces nos movemos a él. ¿Tiene un hijo izquierdo? Pues no tiene un hijo izquierdo. Entonces ya encontramos el mínimo a partir de este nodo. Va a suceder exactamente lo mismo si queremos encontrar al máximo. En este caso le estamos pasando como parámetro el nodo raíz. Entonces nos movemos hacia la derecha si existe. En este caso pues sí existe un hijo derecho. Nos movemos. ¿Existe hijo derecho? Sí, entonces nos movemos a él. ¿Existe un hijo derecho? Ya no existe un hijo derecho. Entonces este es el nodo con clave mayor. Y pues ahí está. Ahora vamos a ver las complejidades. Vamos a tener un buen caso y un caso peor en el que la complejidad se vuelve lineal. Vamos a decir que todos los métodos se pueden implementar en tiempo logaritmo de n. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, esto se va a volver complejidad lineal. Ahora, ¿en qué casos tiene complejidad logarítmica? Supongan ustedes que tienen un nodo en el que los 2 hijos están balanceados y esa propiedad se cumple para absolutamente todos los nodos. Es decir, que para todos los nodos se va a cumplir que tanto el subárbol izquierdo como el subárbol derecho va a tener una cantidad de nodos aproximadamente equivalente. Es decir, que solamente tienen diferencias entre muy poca cantidad de nodos, ¿no? Eso es un árbol balanceado, que próximamente vamos a estar trabajando con ellos. En el peor caso, supongan ustedes que tienen un árbol y le insertan un 1. Después le insertan un objeto con clave 2. Eso se va a ir a su hijo derecho. Después le van a insertar un objeto con clave 3. Eso se va a ir hasta la derecha. Después un objeto con clave 4, con clave 5, con clave 6. Y así sucesivamente se van a ir hacia la derecha. De tal forma que únicamente vamos a tener una sola rama. Y
bueno, si lo están imaginando, van a darse cuenta que esa estructura se parece mucho a una lista, ¿ok? Porque solamente es un árbol con una sola rama, es decir, elementos que están formados unos detrás de otro. Y la mayoría de los métodos van a tener complejidad lineal para las listas. De hecho, esa sería una lista simplemente ligada con una sola referencia a la cabeza. Y si se dan cuenta, bueno, como ya lo vieron en las clases de listas, la complejidad de esos métodos pues era lineal. Entonces, en ese caso, nuestro árbol, de pasar de complejidad logarítmica, se puede pasar a complejidad lineal si es que no está balanceado. Entonces hay que tener cuidado porque nuestro árbol se puede convertir en una lista. Ok, entonces ese es el mejor de los casos y el peor caso. Ok, entonces próximamente vamos a estar hablando sobre los árboles binarios balanceados, que son árboles que resuelven ese problema. Pero por el momento vamos a seguir viendo más cosas sobre los árboles binarios de búsqueda. Vamos a ver cómo es la estructura dentro del código para que puedan implementar estos métodos. Entonces, voy a poner dos métodos más. Que el primero va a ser un método que obtiene el objeto con clave menor, que no va a recibir parámetros. Lo único que va a hacer es regresar el objeto con clave menor. Ok, entonces va a regresar un objeto que es de tipo T. Lo vamos a llamar findMin. Y no recibe parámetros. Este método me va a regresar el objeto mínimo del árbol. También vamos a tener uno que obtiene el objeto con clave máxima dentro de nuestro árbol. Y va a regresar pues el objeto con clave máxima. Ok, esto va a ser público, va a regresar algo de tipo T, se llama findMax y no recibe parámetros. Y recuerden que esto es un árbol binario, entonces lo podemos recorrer de tres formas. Lo podemos recorrer utilizando preorden, posorden y también lo podemos recorrer utilizando inorden. Entonces vamos a tener esos tres recorridos para este árbol y ver cómo está la estructura de este objeto. Entonces vamos a decir que aquí vamos a tener recorre los elementos del árbol en preorden. Ok, no recibe parámetros, no regresa nada, únicamente vamos a estarlos imprimiendo, entonces pues ya quedó. Entonces esto va a ser un public void, lo vamos a llamar preorden y no regresa nada. Esto mismo lo vamos a tener pero para postorden, o bueno, lo voy a poner como en orden y esto va a ser el inorden. Y también vamos a tener esto pero para postorden. Muy bien, pues ya tenemos nuestros métodos, ya sabemos qué es lo que hace cada uno de ellos. Ahora vamos a ver cómo implementar esta estructura. Ok, entonces vamos a crear una nueva clase que se va a llamar Binary Search Tree. Ok, esto va a ser una clase. Voy a tomar estos datos para la documentación. Y lo que voy a hacer es cambiar esto. Ok, entonces esto va a ser un binary search, bueno, la implementación de los métodos de un árbol binario de búsqueda. Ok, entonces, como este método, bueno, más bien esta clase va a ser genérica, tenemos que cumplir las mismas propiedades. Tenemos una acá que tiene que extender de comparable para poder comparar estas claves.
y vamos a tener una T en esta parte. Recuerden que esto tiene que estar implementando nuestro TDA Binary Search, que a su vez trabaja con dos tipos genéricos, una K y una T. Ok, nos está saliendo un error, y ese error sale porque una vez que esta clase está implementando la interfaz, pues los métodos deben de estar implementados. Entonces voy a tomar los métodos que ya tenemos definidos, los voy a pasar a mi clase y le voy a borrar estos comentarios, porque esos comentarios pues ya van a estar definidos dentro de nuestra interfaz. Únicamente basta con ponerles un override para saber que están siendo sobrescritos desde otro lugar, que en este caso es nuestra interfaz. Ok, entonces tenemos aquí nuestros métodos. Todos estos métodos se van a sobreescribir. Y les voy a poner un override. Ok, ya lo tenemos. Nuevamente no está compilando porque esto tiene la estructura de los métodos abstractos. Entonces vamos a comenzar a modificar estos métodos para que pueda compilar nuestro proyecto. Entonces retrieve tiene que regresar un T. Este T lo podemos regresar como null porque es un objeto. Este insert pues no regresa nada, entonces lo podemos dejar así. Este remove también está regresando un objeto, vamos a decir que regrese null. FindMin también regresa un objeto, return null. FindMax también regresa un objeto, así que return null. Preorden pues no regresa nada. InOrder tampoco está regresando nada. Y PreOrder tampoco está regresando nada. Ok, entonces ya está compilada, bueno, ya funciona nuestra práctica, ya no marca errores. Ahora vamos a ver cómo puede ser la implementación. Recuerden que los árboles binarios de búsqueda se están basando en un tipo de objetos particulares, así como los nodos para las listas. Aquí también vamos a utilizar nodos, pero van a ser diferentes. Estos nodos van a estar almacenando 4 cosas. Entonces vamos a hacer una clase anidada que va a hacer la representación de un nodo binario de búsqueda. Ok, entonces vamos a tener un public class, aunque incluso puede ser privada. Y aquí vamos a decir que esto va a ser un binary node. Ok, nuestro binary node, recuerden que debe almacenar 4 cosas. Vamos a volver a los nodos y vamos a ver qué cosas va a almacenar un nodo. Lo primero que tiene que almacenar pues es la clave, ¿no? Entonces necesitamos la clave del nodo. En particular la clave del nodo es un objeto de tipo K. Y a esta la vamos a llamar key. Ok, también necesitamos el valor que va a estar almacenado en ese nodo. Ok, el valor que va a estar asociado a una clave específica. Entonces necesitamos el elemento almacenado en el nodo. Noten que esto va a ser un objeto de tipo T. Lo vamos a llamar element. Le pueden poner los nombres que quieran. Yo solo estoy utilizando estos. Y necesitamos otras dos cosas. Necesitamos una referencia a un hijo izquierdo y una referencia a un hijo derecho. Entonces vamos a hacer eso. Necesitamos un hijo izquierdo, que en particular, si se dan cuenta, este nodo está haciendo referencia a otro nodo. Mismo caso para el hijo derecho. Esta referencia está siendo referenciado a otro nodo. Entonces esto va a ser algo de tipo binary node. Binary node, aquí está. Al izquierdo le vamos a llamar left. Y también necesitamos el hijo derecho. Y le vamos a llamar right.
Ok, para crear un nodo necesitamos dos cosas. Necesitamos en principio el elemento y la clave. Entonces aquí voy a poner K, la clave del nodo. Y también necesitamos algo de tipo T, que es el elemento almacenado en el nodo. Ok, vamos a definirlo. Esto va a ser un método constructor. Entonces esto va a ser un binary node que está recibiendo dos parámetros. El primero que está recibiendo es K, que es un objeto de tipo K, y el segundo objeto es algo de tipo T. Ok, vamos a decir que thisKey va a ser igual a K. Lo único que voy a hacer es tomar los parámetros de este método constructor y almacenarlos dentro de los valores que están aquí, ok, utilizados como atributos de mi clase. Entonces vamos a poner this.element va a ser igual a T. Noten que aquí, como tienen nombres diferentes, pues puedo omitir el this y no hay problema. Lo mismo para el key. Ok, entonces hasta aquí ya tengo pues mi clase anidada, que va a ser la representación de mis nodos. Ok, ahora necesitamos otra cosa para poder tener nuestro árbol. Recuerden que todas estas operaciones nosotros las utilizamos utilizando un nodo en particular. Ese nodo lo habíamos llamado raíz. Este nodo es el que se va a encargar de contener el resto de los nodos. Entonces vamos a crearlo. Vamos a tener un nodo raíz de nuestro árbol. Ok, vamos a ponerlo privado. Esto va a ser un objeto de tipo binary node que lo vamos a llamar root. Entonces pues ya tenemos aquí nuestro método raíz. Bueno, nuestro nodo raíz. Ok, entonces, ¿cómo vamos a implementar todos estos métodos? Pues nuevamente regresando a las diapositivas, viendo las animaciones, considerando casos y haciendo pruebas. Entonces, les voy a apoyar con un método auxiliar que nos va a permitir obtener un nodo en particular a partir de su clave, buscando por la raíz. Ok, entonces permite obtener un nodo a partir de su clave. Este método auxiliar pues puede ser bastante útil porque les puede servir para implementar el método retrieve, el método pues solamente el método retrieve y el método remove. Entonces vamos a ver cómo implementar esto. Para el método retrieve vamos a necesitar la clave del nodo a obtener, y nos va a regresar el nodo asociado a la clave K. Ok, este método recuerde que es auxiliar, entonces lo voy a poner como privado. Aquí está, private. Nos va a regresar un binary node. Lo voy a llamar retrieve aux. Y aquí entonces vamos a regresar, bueno, conviene tener dos cosas. Conviene tener la clave y conviene tener un actual, que es la referencia del nodo actual. Ok, porque recuerden que nos vamos a estar moviendo entre izquierda a derecha, entonces necesitamos una referencia que nos vaya diciendo quién es ese actual. Ok, entonces pues ya lo tenemos. Vamos a definir sus parámetros. El primero es una clave K, que es un objeto de tipo K. El segundo es un nodo. Entonces necesitamos un binary node que llamamos actual. Ok, ¿qué sucede si nos pasan un actual que es igual a null? Si es igual a null, entonces o nos están pasando una raíz que es nula o llegamos a un nodo que no existe. Entonces esto sucede si no existe un nodo con clave K.
Si no existe, entonces únicamente regresamos null. Y listo, terminamos. En caso de que sí exista, hay que verificar 3 cosas. Recuerden que hacíamos 3 condiciones. Si es igual, si es menor o si es mayor. Entonces vamos a hacer esas condiciones. ¿Qué sucede si las claves son iguales? Es decir, si la clave que está pasando como parámetro es igual a la clave que está dentro del nodo actual. Si son iguales, entonces ya lo encontramos y regresamos el nodo, que sería el nodo actual, ¿no? Ok, aquí tenemos, bueno, se había llamado aquí. Aquí tenemos un problema. Recuerden que este operador está comparando referencias en memoria, ¿ok? Si está comparando referencias en memoria, puede que esta clave esté asignada en otra posición de memoria que esta clave, aunque tengan exactamente los mismos valores. Entonces, en lugar de utilizar este comparador, lo que voy a hacer es utilizar el método equals. Entonces aquí voy a meter actual.key. Con el método equals ya no voy a tener ese problema. Ahora vamos a ver, si no se cumple esa condición, significa que la clave o es mayor o es menor, ¿ok? Entonces vamos a hacer esa verificación. Entonces, con enteros lo podríamos hacer como de si k es mayor a actual.k. Bueno, actual.key. El problema de esto es que este operador, el operador para saber si algo es mayor, no está definido para objetos, ¿ok? Para objetos genéricos, justamente como que lo dice. El operador mayor no está definido, ok, está indefinido para los argumentos que son de tipo k, ¿ok? No existe esa definición. Entonces, recuerden que k es un objeto que está extendiendo de la clase comparable. En particular, la clase comparable cuenta con un método que se llama compareTo. ¿Ok? Este compareTo nos puede regresar 3 tipos de valores. Nos regresa 0. ¿Ok? Nos está regresando 0 si los valores son los mismos. ¿Ok? Si yo hago después el compareTo, nos puede regresar también algo que es mayor o menor. Nos regresa un entero, básicamente. Si es entero, es negativo. Resulta que la comparación que estoy haciendo del primer objeto sería menor al objeto que está pasando como parámetro. Si nos regresa un 0, son iguales. Y si nos regresa un número positivo, entonces el primer objeto es mayor. Ok, entonces el método compareTo nos va a servir para hacer esta verificación. Entonces acá, en lugar de hacer esto, voy a hacer k.compareTo. Ahí está, compareTo, y le voy a pasar actual.key. Ok, recuerden que esto nos regresa un objeto, perdón, un entero. Entonces, ¿qué pasa si ese entero que nos está regresando es menor a 0? Si eso sucede, entonces resulta que k es menor. ¿Ok? Entonces esto va a suceder si la clave es menor a la clave del nodo actual. Si eso no sucede, entonces se va a cumplir que la clave es mayor o igual a la clave del nodo actual. Ok, si se cumple la primera condición, que la clave es menor. Si la clave es menor, entonces tenemos que movernos hacia el hijo izquierdo, ¿cierto? Entonces vamos a poner que esto nos va a regresar un retrieve aus con la misma clave, pero ahora actual ya no le vamos a pasar ese actual, sino que le vamos a pasar a su hijo izquierdo. ¿Ok? Entonces esto mismo va a suceder para acá, pero en lugar del izquierdo le vamos a pasar al derecho.
y va a revisar exactamente las mismas preguntas que nosotros estamos haciendo. Lo primero que vamos a hacer es saber si existe, ¿ok? Si existe, entonces vamos a ver cómo son las claves. Si es mayor, la clave que estamos buscando es menor, entonces vamos a hacer exactamente las mismas preguntas pero con el izquierdo. Si es mayor, entonces vamos a hacerlo con el derecho, hasta que llegue un momento en el que no exista o que sí exista, es decir, que las claves coincidan. Esta comparación la podemos dejar con equals. Otra forma en la que lo podemos hacer es utilizando nuevamente el método compareTo, pero esto tiene que estar evaluado a 0. Ok, entonces pues ahí está. Ya lo tenemos. Ya tenemos aquí nuestra implementación del método retrieve, que les puede ayudar para implementar el método retrieve, que es ya el general. Ok, entonces básicamente así es como se estaría recorriendo. Ahora, para hacer pruebas les voy a ayudar con el método insert. Entonces, misma estrategia. Vamos a verificar si es mayor o es menor, comenzando a partir de la raíz. Ok, entonces por acá voy a hacer un insert aux. Permite insertar un nuevo nodo en el árbol. Lo que necesitamos puede ser el nodo tal cual. Lo vamos a poner new node. El nodo a insertar. Y pues creo que necesitamos también un nodo actual. El nodo actual del recorrido. Esto lo pueden ver como un iterador. Ok. Y esto nos va a regresar. Bueno, no nos va a regresar nada. Ok, esto va a ser un private. Va a ser un método auxiliar. No nos va a regresar nada. Se va a llamar insert. Lo podemos dejar como insert porque va a recibir cosas diferentes. La primera cosa que va a recibir es un binary node, que es el nuevo nodo que vamos a insertar. Y la segunda cosa es un binary node, que nos va a estar dando el recorrido actual. Ok, entonces aquí tenemos que verificar si el nodo es mayor o menor. Voy a regresar a las animaciones y voy a irme al método insert. Ok, entonces recuerden, nos posicionamos en la raíz. Una vez que ya estamos dentro de este nodo actual, verificamos cómo es este parámetro respecto a la clave del nodo. Ok, entonces vamos a hacer eso. Vamos a ver cómo es la clave del nodo actual, que sería new node.key. Vamos a ver cómo es la clave de este nodo actual. Hasta este momento ya estaría creado. Y vamos a invocar el método compareTo. Y aquí vamos a ver cómo es la clave, pero respecto al nodo actual. Nodo actual.key. Ok, entonces, si esto es menor a 0, significa que entonces el valor que estamos insertando debe estar en el subárbol izquierdo. Entonces, este es el caso de cuando nos movemos al subárbol izquierdo. En caso contrario, resulta que no se cumple esta condición. Entonces, el nodo actual, este de aquí, contiene una clave que es menor a este nodo. Es decir, que el nodo nuevo está regresando un valor positivo, es decir, que tiene que irse al lado derecho de nuestro árbol. ¿Ok? Porque resultaría que este nodo está almacenando una clave mayor al nodo que está pasando como parámetro. Entonces, pues ahí lo tenemos. Este sería el caso para cuando el subárbol al que nos vamos a mover es el derecho. Recuerden que aquí hacíamos dos condiciones. Si existe el nodo, entonces nos movemos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esa verificación. Si actual punto, aquí nos tendríamos que mover al izquierdo. Si actual punto left es distinto de null,
es decir que sí existe, entonces nos movemos, ¿ok? Entonces si eso sucede, nos movemos al izquierdo. Ok, si esto no sucede, entonces insertamos el elemento en ese subárbol. Ok, entonces, si es distinto de null, significa que sí existe un nodo al cual nos podemos mover. Entonces vamos a hacer un insert del nuevo nodo, new node, pero ahora va a ser sobre el hijo izquierdo. Ok, ahora actual va a ser el hijo izquierdo. Si eso no sucede, entonces lo que vamos a hacer es que es algo similar a esto, ¿ok? Si no existe un hijo, entonces ese hijo es el que le corresponde esa posición. Entonces vamos a decir que actual.left va a ser igual a new node. Ok, y ya lo tenemos. Va a suceder algo bastante similar en este caso. Ok, vamos a preguntar si actual.right es distinto de null. Quiere decir que sí existe. Si sí existe, entonces nos movemos a él. Entonces insert, vamos a insertar el new node. A ese no le vamos a cambiar nada. Pero ahora actual va a ser right. En caso de que no exista, es decir, de que actual.right sea igual a null, entonces ahí es donde tenemos que insertar nuestro nodo. Entonces actual.right va a ser igual a new node. Ok, y ya lo tenemos. Ahora, este método insert auxiliar, lo vamos a utilizar para implementar el método insert que nos están pasando aquí. Ok, el primer caso. ¿Qué sucede si el árbol está vacío? Si está vacío, significa que entonces root es igual a null. Ok, y si está vacío, entonces lo primero que vamos a hacer es crear el nodo, ¿no? Para tenerlo ya de una vez. Creamos el nodo. Entonces vamos a tener un binary node que lo vamos a llamar new node. Y esto va a ser a un new binary node que va a recibir como parámetros acá y at. Perfecto. Ok, si resulta que null, bueno, que root es igual a null, es decir, que nuestro árbol está vacío, entonces root va a ser igual a new node. Y terminamos la ejecución del método. Si el árbol no está vacío, entonces hay que encontrarle una posición para insertarlo, que curiosamente ya implementamos ese método. Entonces vamos a invocar el método insert y lo que le vamos a pasar como parámetro es en principio new node, que es el nuevo nodo que vamos a insertar, y el nodo actual a partir de donde vamos a insertar pues sería root. Recuerden que siempre comenzamos a insertar a partir de la raíz. Ok, entonces pues ya tenemos implementado nuestro método insert. Básicamente esta sería la implementación. La pueden revisar, la pueden probar, le pueden hacer cambios, pueden hacer impresiones. Para este caso pues ya quedó. Los otros métodos se van a quedar para la práctica y únicamente basta con probarlos, pero para probarlos hay que implementar alguno de estos métodos que nos permitan imprimir sus valores. Entonces, vamos a imprimir el preorden. Si recuerdan, el preorden lo primero que hacía era aplicar preorden al hijo izquierdo, visitar el elemento y aplicar preorden al hijo derecho. Entonces vamos a necesitar nuevamente un método auxiliar que lo voy a llamar preorden recorre un árbol en preorden. Lo que necesitamos es un método actual, un nodo actual, ¿no? Que nos permita estar haciendo ese recorrido.
Entonces para ama actual va a ser el nodo actual del recorrido. No va a regresar nada y pues listo. Ok, entonces public void preorden que únicamente está recibiendo un binary note, que lo voy a llamar actual. Ok, ¿qué sucede si este actual que nos pasan es vacío? Ok, si es null, terminamos la ejecución. Entonces, si actual es igual a null, entonces terminamos. Y recuerden que el preorden, lo primero que hacía es aplicar preorden al izquierdo, al hijo izquierdo. Lo segundo que hacía es visitar el elemento. Y lo tercero que hacía es aplicar preorden al derecho. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, lo que vamos a hacer es invocar este preorden nuevamente y le vamos a aplicar ese preorden pero al izquierdo. Después visitamos el elemento. Visitar el elemento podemos hacer cualquier tipo de operaciones. Para este caso, visitar el elemento para nosotros va a ser imprimirlo. Entonces vamos a imprimir a actual.element system.out.println. Ok. Y después tenemos que aplicar preorden al derecho. Entonces aquí sería actual.write. Ok, ya tenemos aquí nuestro preorden. Vamos a invocarlo en este método preorden, pero el preorden que le vamos a aplicar va a comenzar a partir de la raíz. Ok, entonces nuestro actual va a ser la raíz. Entonces vamos a pasarle como parámetro root y listo, ya lo tenemos. Ya tenemos el método de inserción, ya tenemos un método que nos va a permitir visualizar estos elementos, así que pues vamos a probarlo. Entonces este va a ser el binary search tree test .java o .java en inglés. Ok, entonces nuevamente vamos a documentarlo, aunque sea una clase de prueba. Ahí está. Todo bien documentadito y aquí van a ser el test o pruebas de los métodos implementados para un árbol binario de búsqueda. Ok, entonces vamos a hacer un main. En este main vamos a crear nuestro arbolito. Entonces voy a tener mi TDA search tree, binary search tree. Vamos a probar con enteros para que sea un poco interesante. Lo que vamos a almacenar aquí van a ser objetos de tipo string. Aquí vamos a llamarlo árbol, o bueno, vamos a llamarlo tree, y esto va a ser igual a new binary search tree y listo. Ok, entonces vamos a hacer tree.insert. El primer objeto que tenemos que almacenar es algo de tipo string. Vamos a almacenar un que les gusta, puede ser un 5 con clave 5 para que sea un poco visual esto. Y vamos a insertar esta cantidad de nodos. Ok, voy a cambiar este número mejor para que sea algo relativamente mejor. Vamos a insertar un 50. Entonces aquí vamos a tener 50. Después voy a insertar un que les gusta, un 80. Ahí está. Después voy a insertar un 30. Y no sé, que les gusta un 50, bueno, un 60, un 55, un 65
No sé, ¿qué más? Podría ser un 25 y un 36. Entonces únicamente voy a cambiar esto. Esto va a ser un 60. 55. 65. 25 y un 36. Ok, pues ahí están mis valores. Vamos a ver cómo se vería esto gráficamente, ok. Entonces vamos rápidamente a ver cómo se vería esto. Ok, new board. Create a new board. Y vamos a ver los elementos que estamos insertando. Entonces, ok, quiero dibujar esto. Ahí está. El primer valor que tenemos es un 50, ok. Entonces, pues ahí está nuestro bonito 50. Una vez que tenemos insertado nuestro 50, el segundo elemento que tenemos es un 80. Este 80 va a ser hijo derecho de este, ok, porque es mayor. Entonces aquí vamos a tener un 80 y se va a convertir en hijo de este. Ok, ahí está. El siguiente que tenemos es un 30. Nos posicionamos en la raíz, el 30 es menor. Entonces, de este lado vamos a tener un 30. Ahí está. El siguiente elemento es un 60. El 60 es mayor a este, entonces movemos al derecho. El 60 es menor a este, entonces tiene que estar de este lado. Ok, entonces acá vamos a tener un 60. Ahí está. El siguiente elemento es un 55. 55 es mayor, pero es menor a 80 y es menor a 60. Entonces acá va a estar un 55. Ok, va de nuevo. Acá va a estar un 55. Luego tenemos un 65, que si se dan cuenta va a estar de este lado. Entonces acá va a estar un 65. Ok, y ahí lo tenemos. Luego estamos insertando un 25, que tendría que estar de este lado. 25. Y finalmente estamos insertando un 36, que tiene que estar del lado derecho de este elemento. 36. Ok, entonces este es el árbol. Este es el árbol que nosotros estamos representando dentro de nuestro código. Lo voy a hacer un poquito más acomodado. Lo voy a acomodar un poquito más. Y ahí está. Ok, está medio feo, pero pues ahí está nuestro árbol. Ok, entonces este árbol es el que se supone hasta el momento que tendría que estar aquí, ¿no? Entonces, vamos a recorrerlo en preorden para verificar que la impresión que me está dando el código corresponde con la impresión que nosotros vamos a estar haciendo acá a manita. Ok, en preorden. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar preorden a el derecho y después visitarlo. Entonces del 50 aplicamos preorden al derecho, aplicamos preorden al derecho, aplicamos preorden al derecho, no existe, entonces lo visitamos y aquí tenemos por primera vez un 25. Ok, luego aplicamos preorden al izquierdo, no existe, ya quedó. Después visitamos, viene un 30. Aplicamos preorden al izquierdo,
Aplicamos preorden al derecho, no existe, visitamos. Aplicamos preorden al derecho, no existe, entonces regresamos, ya aplicamos preorden, regresamos, ya aplicamos preorden a su izquierdo, visitamos. Aplicamos preorden al derecho, aquí estamos. Aplicamos, perdón, sí, al derecho, después aplicamos preorden al izquierdo, aquí está. Aplicamos preorden al izquierdo, entonces nos llega un 25 después. Bueno, sería aplicar preorden, no existe, lo visitamos. Aplicar preorden al derecho, no existe, visitamos. Bueno, ya lo habíamos visitado, regresamos. Ahora sí, visitamos al 60. Aplicamos preorden al derecho, aquí está. Aplicamos preorden al izquierdo, no existe, visitamos. Aplicamos preorden al derecho, no existe, entonces regresamos. Ya aplicamos preorden al izquierdo y ahora visitamos, sería el 80 aquí. Y después aplicamos preorden a el derecho, que no existe, regresamos y terminamos. Ok, entonces, este sería el recorrido en preorden. Ahora viene la prueba de fuego, vamos a ver si todo lo que desarrollamos funciona correctamente. Entonces, javac, más bien, primero tenemos que movernos al directorio, entonces vamos al directorio número 8, que es de árboles. Vamos a compilar absolutamente todo. Ok, todo funcionó perfectamente, sin errores a la primera, entonces todo perfecto. Ahora vamos a invocar el binary search tree test, que es este, que pues no imprimió nada. Vamos a ver por qué no imprimió nada. Y eso sucedió probablemente porque no está insertando elementos, o tal vez no estamos haciendo bien estos cambios de referencias, ¿no? Ok, entonces, pues vamos a ver primero el método. Bueno, no imprimió nada porque no estamos invocando el método preorden. Entonces, tree.preorden, lo cual a veces pueden ser detallitos que nos pueden llevar un poco de tiempo, pero afortunadamente se vio rápido este detalle. Ok, funciona bien. Vamos a invocarlo y aquí están nuestros números. Vamos a comparar. Primero tenemos al 25, después al 30. 25, 30, 36, 50, 36, 50, 55, 60, 55, 60, 65, 80, 65, 80. Entonces, perfecto, ya está funcionando nuestra implementación, ya está insertando correctamente. Entonces, pues aquí está la prueba de fuego, ya la pasamos, todo funciona bien. Y pues eso sería todo por esta clase. Para la próxima clase vamos a comenzar a ver otros temas y pues para la práctica se queda de tarea el resto de las implementaciones, que si se dieran cuenta, con esta estrategia, viendo las animaciones, viendo los casos, probando y todo eso, pues sale correctamente. Y cualquier duda que tengan, pueden enviarme correo, un mensaje y les responderé a la brevedad posible. Así que hasta luego y hasta aquí nuestra clase de hoy.